Hola chicos, espero que hayan pasado una hermosa semana. Soy Daniel. Es un gusto para mí poder comunicarme con ustedes, darles una clase. Oramos al Señor para que pronto podamos estar otra vez en el salón para seguir con las clases. La clase que vamos a dar hoy va a ser sobre una parte de la Biblia muy asombrosa y muy interesante. Así que les voy a pedir que estén atentos a este video, porque vamos a generar unas actividades al final y sería bueno de que la podamos aprender y podamos ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra. La historia que vamos a ver hoy se llama La Transfiguración de Jesús y está en Marcos 9 del 2 al 13. Pero vamos a hacer algo distinto. No sé cuántos de ustedes habrán tenido la oportunidad de ir a un museo a admirar las obras de arte que hay ahí. En nuestras ciudades como Lobos o alguna otra ciudad más chiquita de aquí, no es posible capaz ir a un museo, pero en Buenos Aires existen muchos museos y en ellos exhiben obras de arte. La obra de arte que vamos a ver hoy es de un señor llamado Rafael Sanzio. Este pintor fue tan famoso que es solamente que tenemos que decir Rafael para identificarlo y ya sabemos quién es. La Transfiguración es uno de sus cuadros más famosos. En él, Rafael se las ingenia para poner una historia bíblica, que en realidad son dos historias bíblicas. Como vamos a ver, a este cuadro lo podemos dividir en dos partes. En la parte superior, vamos a tener una historia y en la parte inferior otra, pero que son parte de la misma historia. Incluso este cuadro lo podemos dividir en 4 partes y podemos ver que esas 4 partes nos enseñan, tienen ideas en cada una de ellas. Este cuadro está lleno de información. Tenemos que ser muy observadores para poder ver qué es lo que el pintor quiso transmitir y tenemos que tomar nuestras Biblias para ver lo que este pintor quiso contarnos en ese cuadro. Pero debo advertirles que cada cuadro es producto de la imaginación de un pintor. O sea que vamos a encontrarnos con mucha información, pero tenemos que ver si esa información es bíblica, si de verdad está de acuerdo con la Biblia. Y yo creo que Rafael leyó su Biblia para pintar este cuadro y es lo que vamos a ver nosotros hoy. Vamos a tomar la Biblia y vamos a tomar este cuadro y lo vamos a analizar. Fíjense, la imagen superior, que es la que vamos a ver hoy, la vamos a encontrar en Marcos del capítulo 9, del verso 2 al 13. Y la otra historia se encuentra en Marcos 9, del 14 al 29. O sea, una detrás de la otra. Pero están pasando simultáneas. Pero bien, vamos a la parte superior. En la parte superior, Rafael dibujó como una especie de círculo en el cual en el centro mismo de la pintura está Jesús. Y luego hay otros personajes que ahora vamos a ver. No tardemos más, vamos a la Biblia a ver lo que dice la palabra de Dios. Marcos 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Bien, vamos a detenernos ahí. Vamos a de a poco ver lo que nos dice estos versículos. Dice que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos 3 eran parte de sus 12 discípulos. Jesús tenía 12 discípulos y él en este momento elige a 3 y se los llevó a una montaña alta. Y dice que estaban solos. Y vieron que ahí hay una palabra bastante rara que significa transfiguró. Nosotros siempre buscamos las palabras raras a ver qué significan. Transfigurar significa cambiar de aspecto,
cambiar de figura. Pero hay algo muy importante que debemos saber. No hay cambio de Jesús, no hay cambio de la persona en su esencia. Jesús sigue siendo la misma persona. Lo que cambia es su aspecto, nada más su aspecto. Así que esto nos cuenta Marcos, dice que él eligió a 3 discípulos, subieron al monte y Jesús cambió su forma delante de ellos. A tal punto, dice el versículo, que su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Marcos no encuentra algo tan blanco en el mundo para comparar lo que los discípulos vieron ese día. No hay cosa tan blanca en el mundo para poder compararlo. Entonces, Jesús cambió su aspecto, su ropa, todo comenzó a salir luz de él, de su cuerpo, de su ser. Y como si eso no fuera suficiente, aparecen 2 personajes, 2 personas que están identificadas en este texto. Se le aparecieron Elías y Moisés. Estas personas fueron muy importantes en la época del Antiguo Testamento. Fueron muy importantes para la nación de Israel. Moisés, por un lado, fue el que dio la ley. Por medio de Moisés, Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Él subió un monte y estuvo 40 días con Dios, y luego de esos 40 días Moisés bajó con las tablas de la ley. Ahí en el cuadro, a la izquierda, pueden ver que Rafael representó a Moisés sosteniendo algo como tablas. Y del otro lado está Elías, que también fue muy importante para Israel, porque fue el profeta que demostró que Dios es el Dios verdadero. Continuemos leyendo el texto. Versículo 5. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y dice la Biblia que él no sabía qué decir porque todos estaban asustados. Fíjense, estos pasajes, estos versículos, transmiten lo que estaban sintiendo los discípulos en ese momento. Una confusión tremenda de lo que estaban viviendo. Estaban asustados de lo que estaban presenciando. Pedro, sin saber mucho qué decir, él dice: podemos hacer 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Ahí la palabra rabí significa maestro. Maestro, qué bien que estemos aquí, le dice Pedro. Pero ¿a ustedes no les ha pasado de estar tan avergonzados por algo o estar tan asustado que decís cosas que no entendés? Bueno, eso le estaba pasando a Pedro. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Para que vean, Rafael retrató a los 3 discípulos tapándose el rostro, así como quien ve una luz muy fuerte y que son cegados. Algo así como la luz fuerte de un flash cuando alguien saca una foto. Eso parece ser una luz tan fuerte como esa. Una luz que hiere los ojos y que hay que taparse. Pero continuemos leyendo. ¿Qué pasó después de esto? Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. ¡Wow! Cada vez que la Biblia menciona que hay una nube involucrada y una voz que sale de ahí, eso significa que está la misma presencia de Dios. Esa nube que envolvió es la gloria de Dios que envolvió a Jesús, a Moisés y a Elías. Y una voz que se escuchó: Este es mi hijo amado, escúchenlo. Es el mismo Padre hablando de Jesús, dando testimonio de su hijo, diciendo que a él hay que escuchar. Y de repente, dice, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Fue como de golpe. Aquella luz terminó de golpe y vieron nada más que a Jesús. Todo volvió a la normalidad. Continuamos leyendo.
mientras bajaban de la montaña, y ahora están bajando de la montaña, Jesús les ordenó, fíjense lo que les ordenó, que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Y dice la Biblia, guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Fíjense, ellos siguen confundidos. Jesús les muestra su gloria, les muestra su verdadera persona, quién era Él en realidad, y ahora les está pidiendo que guarden el secreto. Pero que guarden el secreto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Ellos no entendieron eso de levantarse de entre los muertos. Y luego comienzan a preguntarles muy confundidos, porque alguien que los confundió mucho al ver ahí, en ese lugar, fue a Elías. Y ellos preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Jesús está explicándoles de que sí, es verdad que Elías va a venir a restaurar todas las cosas. Elías va a venir antes, pero ustedes lo que tienen que entender es que Jesús, el Hijo del Hombre, tiene que sufrir mucho y ser rechazado. Eso que los discípulos no entendían es lo que ellos tienen que hacer esfuerzo por entender. Y luego suma Jesús y dice, pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Eso está en Marcos del 9 al 13. Bien, es un pasaje muy complejo, hay mucha información, hay muchas cosas para ver, pero hay verdades principales que yo quiero que ustedes se fijen en su mente y puedan observar en este pasaje. Primero, que Jesús era más que un simple humano. Lo que hizo sobre el monte fue mostrar un poco más de su verdadera naturaleza. Fue mostrar quién Él era en verdad. Su cuerpo, digamos, su cuerpo humano, tapaba en realidad aquella naturaleza divina que Él tenía. Y en ese momento, Él como que mostró algo, un poquito, de quién era Él. Segunda verdad, los que creen en Dios y forman su pueblo, no mueren eternamente. ¿Y por qué digo esto? ¿Recuerdan quiénes estaban sobre el monte? Estaban Moisés y Elías. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos que pusieron su confianza en Dios, amaron a Dios y sirvieron a Dios, nunca más van a morir por la eternidad, sino que están vivos. Eso lo podemos ver en esta historia cuando se presentan Moisés y Elías, personas que habían vivido hace muchísimos años atrás. Otra verdad, la tercera verdad, es que Jesús no debe ser un secreto porque ya resucitó. Nosotros debemos contar de él a otros. Recuerdan que Jesús les dijo a los discípulos que guardaran el secreto, pero que guardaran ese secreto hasta el momento que el Hijo del Hombre iba a levantarse de entre los muertos. Eso ya ocurrió. Jesús murió en la cruz y resucitó. Desde el momento de la resurrección, Pedro, Jacobo y Juan contaron a los demás lo que lo que habían vivido en ese momento en el monte. Así que no es un secreto para nadie. Jesús ha resucitado y nosotros debemos contar de Jesús. Cuarta verdad que vemos es que nosotros, los que creemos en Jesús, algún día vamos a sufrir una transformación de nuestro cuerpo para poder vivir en la eternidad. Nosotros, al igual que Moisés y Elías, al igual que Jesús mismo, nosotros vamos a cambiar, nuestro cuerpo va a cambiar para poder vivir en la eternidad junto con Dios. Y esa es una de las verdades y una de las esperanzas
que como cristianos tenemos de que la muerte no nos va a detener, sino que la muerte es otra manera de pasar a vivir junto con Dios. Esa es nuestra confianza, es la confianza de las personas que murieron creyendo en Jesús, también van a vivir. Y es un gusto poder enseñar esas verdades a ustedes que son chiquitos y que van a necesitar estas verdades, saberlas, comprenderlas y vivirlas. Bueno, y ahora las actividades que les mencioné al principio. Primero, quiero que observen bien el cuadro que le vamos a enviar y reconozcan las cosas que Rafael agregó al cuadro y que no están mencionadas en la Biblia. Luego manden un audio a los maestros contando qué son las cosas que encontraron diferentes. También cuenten qué les pareció la historia. Estaremos atentos a sus audios, así que nos encanta poder escucharlos. Un abrazo grande.